Continuando con el ejercicio número 11. Hay que hacer un programa de computador de tal manera como datos de entrada va a calcular e imprimir el número respectivamente de términos, es decir, en orden, de la siguiente serie triangular. Esta serie cuenta el número de puntos en una retícula triangular del lado n. Comienza con el número 1 y los siguientes términos se calculan como la suma de los términos anteriores del número de puntos en la diagonal de la retícula del lado n-1. La fórmula para el enésimo número de serie triangular es t subíndice n, que viene siendo el número de términos, es igual a t, se vuelve a evocar a la función, valga la redundancia, donde n se va a restar a 1, más n se va a restar a 1, se vuelve a evocar a la función, pero eso es una multiplicación, ¿listo? Se vuelve a evocar a la función de t subíndice la resta de n-2, donde t en términos 0 es igual a 1. Los primeros 9 términos o primeros 9 números de la serie triangular son 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45. Pasamos al ejercicio, pero si no antes ver el diseño de pantalla. Entonces, diseño de pantalla. Este programa determina los términos de la serie triangular a partir del número de términos deseados por el usuario. Es decir, los va a calcular y también los va a imprimir, según la fórmula general. Ingresa el número de términos deseados como datos de entrada conocidos, datos conocidos de salida. Los términos de la serie son respectivamente. Pasamos al código. Ejercicio número 11. Este programa determina los términos de la serie triangular a partir del número de términos deseados por el usuario. ¿Según qué? Salvea solo antes posible los números a partir del 1. Para números menores a 1 no garantizamos los resultados. Y los números tienen que ser positivos. Asimismo, positivos y enteros. Encontramos la definición: imprimir triangular, términos. Es decir, acá ya se están juntando dos funciones. En los ejercicios anteriores teníamos validación y otro hacer triangular. O en este caso, si hubiéramos aplicado la misma dinámica, hacer triangular. Pero en este caso, implementé una misma función donde va a agrupar. Porque la fórmula de la serie triangular se puede cambiar. Es decir, encontramos esta fórmula general. Pero siguiente en el orden de ideas, encontrábamos la definición de la función imprimir triangular, que tiene un parámetro que se denomina términos. Comienza la sumatoria de los términos desde 1, se va a empezar a contar como su nombre lo indica, pero entonces encontramos la definición de la función contar, cuyo parámetro es c, que es el término que se va a sacar. Comienzo del if, si es menor o igual c a términos, es decir, términos viene siendo un final, por decirlo así. es una constante donde no va a aumentar nada. Entonces, c va a representar el término que va a empezar en 1. Si es menor o igual a términos, que es el límite, y recordemos que términos es el número de términos depositados por el usuario, pero también va a decir cuántas veces se va a realizar el mismo proceso, es decir, cuántas veces se van a imprimir tanto los términos como cuándo va a parar el término. Si es verdadero, booleano, verdadero, en este caso por medio de agrupamiento del begin, se va a imprimir un string que se va a hacer acá por medio de la biblia, va a convertir de un valor numérico, de un número respectivamente, a un string. En este caso encontramos la división entre la multiplicación
de C, que es el término que se está sacando actualmente, siempre va a empezar en 1, la multiplicación, pero en el orden vemos los paréntesis más internos, entonces encontramos la suma de C más 1, que es el término actual, después de haber evaluado y resuelto y sacar un resultado de esta expresión, se lo va a entregar a la multiplicación, donde se va a multiplicar por C. Después se lo va a entregar a la división, dividido entre 2. Después lleva a imprimir, obviamente. Posterior se va a imprimir una coma. Y ya posteriormente evidenciamos que se va a volver a evocar a la función contar. Pero en este caso, al valor numérico de C se le va a sumar 1. Es decir, en cada evocación de la función, que se denomina contar, se va a sumar 1 y esa suma respectivamente significa el término a sacar actualmente. Se vuelve a evocar a la función, va a realizar el mismo procedimiento hasta que después de evaluar esta expresión, este operador lógico, cuando C sea mayor a términos, vacío, y se termina la sumatoria y se termina la impresión de la serie triangular. Y vuelve a cerrar, vuelve a mirar las instancias de memoria, a cerrar procedimientos que tiene pendientes o paréntesis más internos. En este caso, los paréntesis que tenía ya pendientes en procesos anteriores. Final del if, final definición de función contar. Y se empieza, se activa la función contar, cuyo valor de C va a ser 1. Y se termina obviamente la definición de función imprimir triangular. Encontramos la función imprimir pantalla, que es la activación del programa del sistema. Entonces, dentro encontramos que la función tiene un cuerpo, obviamente, pero la función respectivamente no tiene parámetros. Entonces es como una activación principalmente. En el cuerpo de la función encontramos la instrucción: ingrese el número de términos deseados. Encontramos que posteriormente encontramos una definición, en este caso una definición de un identificador subscripto o adscripto a la función, que por medio de lectura de teclado va a almacenar un valor numérico que se le va a asignar a términos. Respectivamente, términos es un identificador subscripto, en este caso puede decirse global, en este caso sí, pero dentro de la función, que está definido dentro de la función imprimir pantalla, por el cual va a guardar el número introducido por teclado por el usuario. Posteriormente se va a imprimir en pantalla la secuencia, se imprime en pantalla por medio de la función básica o función de la librería básica de Racket, un display, salto de línea, los términos de la serie son. Y acá ya empieza la activación de la función de imprimir triangular, cuyo parámetro va a tener términos, que es el número introducido por teclado por el usuario. Se lo va a entregar a la función, o sea, va a volver a evocar a la función imprimir triangular, términos cuyo parámetro ya es el número introducido por teclado. Encontramos la otra definición de la función y ya empieza la sumatoria como tal y el mismo procedimiento del cálculo y la impresión de los términos. Este me está sobrando, tiene que ir ahí, listo. Y ya cuando termina el proceso, vuelve a la función donde fue evocada, vuelve, cierra los procesos que tiene pendientes, en este caso cierra los paréntesis y se termina el procedimiento. Acá en este caso ya encontramos la activación del mismo sistema, es decir, acá se va a activar el programa, se va a activar tanto la impresión cuando se va a imprimir en pantalla, lo que tiene que aparecer, y posteriormente se va también a activar tanto el cálculo como la impresión de los términos. En ese orden de ideas,
Recordemos que principalmente se va a imprimir como la presentación del programa. Y posteriormente se activa la función y va a realizar todo ese proceso que acabé de hacer mención. Vamos al botón de Run. 5 términos. Los términos de la serie son 1, 3, 6, 10, 15. Digamos en ejercicio 1, 3, 6, 10, 15. Hasta el 9 llega a 45. Observamos. Respectivamente llega a 45. Y digamos que el usuario debe presentar dos términos. Opciones de la serie 1 y 3. Ejercicio número 11.